Martín. Bueno, supongo que todos deben tener alguna idea de quién es Martín Cohen, autor de una decena de novelas, varios libros de cuentos, unos cuantos ensayos, ganador del premio Ralde, ganador del premio Konex también, y unas cuantas distinciones más, profesor universitario, por otra parte. Bueno, y la idea en general de estas charlas es que hablemos un poco de esos vínculos que existen, ¿no?, entre la conformación de las identidades, ¿no?, y el arte. En este caso podría ser la literatura en particular. ¿Existe ese vínculo? ¿Te parece que hay, primero, si hay algo que uno pueda definir como identidad, ¿no?, y si la literatura trabaja con eso de alguna manera? Buenas noches. Sí, esa conexión existe. En cuanto a la cuestión de identidad, a priori yo diría así rápidamente, no en una formulación por lo pronto dicha en singular, lo cual supondría casi la tentación de a esa palabra identidad dicha en singular, casi ponerla en mayúscula, como si existiese algo como la identidad. En ese sentido yo diría que no. Hay, porque digamos la identidad formulada así supondría o presupondría casi una esencia, como justamente identidad esencial y una fijeza, es decir, un modo establecido y estabilizado de un ser que otra vez debería ir con mayúscula. Entonces, bajo esa modalidad, identidad en singular y con mayúscula en el ser y esencia, yo todo eso diría que no. Hay, sí, identidades, pero digamos siempre en condición de pluralidad y de inestabilidad, de cada una de los aspectos de identidad y además su combinatoria. Nadie es una sola cosa, ninguno es una sola cosa. Y a lo largo de un solo día, quiero decir, ¿no?, uno va ocupando posiciones de identidad de manera contingente según interpelaciones, situaciones, interpelaciones, depende. Entonces, cada uno después con cada uno de los aspectos de la identidad ve cómo se lleva o dónde se reconoce más fuertemente o menos. Pero uno, supongamos, qué sé yo soy argentino, sí. Soy porteño, sí. Soy varón, que es también una identidad, sí. Soy judío, soy latinoamericano, soy, digamos, un espectro de cosas. Soy marxista, un espectro de cosas. Cada una de las cuales puede o no ser formulada o asumida como identidad, pero en verdad todo eso está funcionando de algún modo todo el tiempo. Y ya por eso diría, no hay la identidad. Hay identidades que se van moviendo y desestabilizándose. Vos en tus novelas trabajás básicamente con dos épocas, o muy fuertemente con dos épocas, y una de esas épocas, además de la dictadura, que es la segunda época, me parece, con la que trabajás, y las postrimerías, ¿no?, el antes y el después, esos lugares, digamos, de frontera temporal, trabajás también con ese momento en donde se construye el relato de un ser nacional que busca implantar un tipo de identidad, o por lo menos el relato de una identidad, ¿no? Eso, digamos, es lo opuesto, ¿no?, exactamente a lo que estás diciendo vos. Sí, es lo opuesto porque mi concepción de la identidad no es esa. Lo que no quiere decir que esa no existe y no funcione, porque la identidad con mayúscula hay toda una concepción que le pone mayúscula. Y yo diría que no, porque no creo que haya esencia, pero hay toda una concepción que presupone que existe una esencia y un ser. Cuando se dice la esencia del ser nacional, el que enuncia la esencia del ser nacional y le pone mayúsculas es porque cree en la mayúscula, cree en el ser y cree en la esencia. Yo no. En ese sentido sí hay un ciclo de estas múltiples identidades, a ninguna de las cuales yo le asigno mayúscula ni trascendencia, pero la de la identidad nacional es una de las formulaciones más enfáticas, porque tiene una instrumentación de Estado. En realidad incluso uno diría al revés, el proceso moderno de constitución y consolidación de los estados nacionales se acompaña con una configuración de identidad nacional, digamos, es muy compleja y muy poderosa. La literatura cumplió ahí y no deja de cumplir una función decisiva en esa constitución de identidad, que es, digamos, siempre lo que acompaña un proceso de organización y consolidación del Estado Nacional. En ese punto, mi posición al respecto es una posición, lo que a mí me interesa es, por un lado, estudiar cómo ese proceso se produjo, sobre la base de que no creo en eso que estoy estudiando, no creo en términos de fe, digamos. Se me ocurre un ejemplo extremo, pero digamos,
Mi aproximación a ese mundo es la de Nietzsche al cristianismo. Digamos. Le interesa porque no cree. Quiere ver cómo está hecho. Sería eso, ¿no? Quiere ver cómo está hecho. El que participa de esa fe, si lo podemos decir así, yo creo que sí lo podemos decir así, el que asume esa creencia no se pregunta cómo está hecho, porque no lo considera hecho. Lo considera existente y luego expresado, ¿no? Digamos, ahí sería, la identidad nacional existe, la literatura la expresa. Yo diría, la identidad nacional como tal, como trascendencia o como esencia, no existe, y la literatura no la expresa, la constituye. No solamente la literatura, ¿no? Un repertorio, un espectro, un abanico de intervenciones y dispositivos de construcción de identidad. Pero son dispositivos discursivos, ¿no? Porque vos trabajás sobre el relato de esa construcción, ¿no? Sobre el discurso que construye esa identidad. Hay una dimensión discursiva que es la que a mí me interesa porque soy crítico literario y es lo que más o menos se supone que sé leer. Pero hay una dimensión, diríamos, rigurosamente o estrictamente verbal, hay una dimensión iconográfica, hay una dimensión de espacialidad y territorialidad, urbana o rural, y hay prácticas que no son estrictamente ni icónicas de por sí, ni verbales, prácticas, el universo de las prácticas escolares. La instrumentación de todos estos dispositivos en realidad se entrelazan, porque no sé, en las instituciones escolares está todo eso junto. Prácticas, rituales, iconografía, discursos. Y eso se va tejiendo. Y esa identidad del ser nacional que se empieza a construir hace 2 siglos ya, estaríamos hablando, ¿cómo es? ¿Y cómo cómo la vivimos nosotros, cómo la leemos nosotros hoy esa identidad? Hay posiciones, yo supongo, diversas. O sea, yo lo considero un campo de tensiones y un campo de conflicto y un campo de disputa. Porque vos decís, ¿cómo lo leemos nosotros? Y yo lo primero que interrogo es el nosotros. ¿Nosotros quiénes? ¿Cuál es el nosotros? Porque es al revés. No podemos presuponer el nosotros. El nosotros es un efecto de esto que estamos diciendo. No es qué pasa entre nosotros y estos mecanismos, porque lo que llamamos nosotros es un efecto de esos mecanismos. Como, digamos, postulación de una homogeneidad, una integración, un colectivo, un reconocimiento. Eso se constituye, se desconfigura y hay que reconfigurarlo todo el tiempo. A mí me interesa más desconfigurarlo. En cualquier caso, desde una vigencia y una eficacia muy grande. Digamos que para mí hay como un dato entre otros posibles, o una señal entre otras posibles. La guerra de Malvinas tuvo voluntarios, y no fueron pocos, ¿no? Entonces la interpelación a morir por la patria y a matar, Borges decía que es más grave matar que morir, porque morir vamos a morir igual, tarde o temprano. Matar es algo que podríamos no hacer, ¿no? Borges decía, la disposición de matar o morir, lo más grave es matar, porque morir, a lo sumo lo adelantás un poco. Hay algo que yo supongo que todos los que estamos, buena parte de los que estamos acá, lo habremos enunciado como juramento. Todos hemos jurado morir. Todos nosotros hemos jurado, y un juramento, bueno, no, ya sabemos lo que es un juramento. El final del himno nacional argentino. Hoy un juramento, mañana una traición. Sí, pero la traición a la patria se paga con la vida. La traición a la patria se paga con la vida. Entonces, juramento es juramento. ¿Qué es? Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. O sea que el que lo cantó, yo lo he cantado. Messi no. Entonces, tenemos como un único caso de alguien que está eximido, porque como no lo canta, no juró, pero lo bien que ha hecho. Porque es jurar, juramos de niños 3 o 4 veces al año por lo menos, ya se ponen los niños a jurar que van a morir. Incluso en algún momento yo daba clases en colegios secundarios y hice un par de veces la prueba de pedirles a los estudiantes que escribieran la letra del himno nacional. La escriben, primer descubrimiento es que no la saben bien. Que no la saben bien. Y yo digo, ¿cómo cantan en los actos? Y un poco van siguiendo lo que cantan los demás. Pero bueno, algunos la... Y muy a menudo, al pasar por escrito eso que cantan, ponen coronado de gloria, vamos, ponen O, juremos con gloria a morir, y el O lo ponen con H. O, juremos con gloria a morir. Y yo decía, pero vos le estás dando a la patria más de lo que la patria te pide. La patria te da una opción. Vos podés matar, no matar, vos podés vivir con gloria, te está dejando elegir.
Vos podés vivir con gloria, que yo prefiero, digamos, voto por esa, y si no sale o no resulta o algo se complica, morir con gloria, que es el plan B, podríamos decir. Pero cuando le ponen la H a la O, disuelven la alternativa, disuelven la opción y eligen morir, y se exaltan con morir. Entonces la interpelación, está bien, vos decís, entre los que cantan el himno y después realmente, lo cual igual estaría mal, porque es un juramento en falso, y eso está mal. Vuelvo a los voluntarios de Malvinas. O sea, la disposición a morir por la patria existe, funciona todavía. Y otro tipo de vehemencias, que no son tan extremas, pero otro tipo de vehemencias en cuanto a emotividad patriótica, funcionan enormemente, siguen funcionando enormemente. Y en relación a lo que decías, sí, nace, yo diría que empieza a ser, yo no, digamos, empieza a ser hegemónico con la generación del 37, con la generación de 1837, que es la primera generación que se plantea la formulación de una identidad argentina como tal, digamos, o que empieza a madurarla en relación al romanticismo. Echeverría, Sarmiento, Alberdi, ellos, efectivamente. Y en un ciclo que tiene su complejidad, eso ha sido estudiado, la generación de 1880, después la generación del centenario, que es el primer nacionalismo, un segundo nacionalismo en los 30, porque al mismo tiempo, justamente porque la identidad consolidada, dada, definitiva, no existe, eso se reformula, para poder seguir funcionando, se reformula, se reacomoda, tiene ciclos, ¿no? Esa generación del 37 construye, ¿no?, un relato de la identidad del ser nacional muy fuerte, muy arraigado, que probablemente dure hasta hoy en día, no lo sé, pero probablemente es algo que sigue y que está muy presente, ¿no?, en el comportamiento, en los discursos. ¿Está también presente en la literatura todavía eso? Sí, 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 para mí enormemente, porque la literatura de algún modo no deja de dialogar con esa instancia, con algunas instancias posteriores, pero el movimiento de la literatura argentina, bueno, ya estamos bastante adentro del siglo XXI, pero en el siglo XX, sin dudas, la manera en que el siglo XX retomó, reescribió, y todavía hoy, estuve trabajando en un curso. Gabriela Cabezón Cámara acaba de publicar una novela, Las aventuras de la China Iron, no sé si la han leído o la tienen, una reescritura de Martín Fierro. Y hay un largo poema, tan largo como La ida de Martín Fierro, de Oscar Fariña, que se llama El guacho Martín Fierro. Digamos, se está reescribiendo hoy, se está reescribiendo ese texto de 1872, 1879, reescrituras, relecturas del Matadero de Echeverría, que se escribió alrededor de 1840, o el imaginario de Facundo de Sarmiento, que es de 1845, para discutirlo, para refutarlo, para invertirlo, para lo que sea, pero digamos, son textos de una potencia de configuración de imaginario nacional muy grande. Mencionaste la generación del 37 y mencionaste la guerra de Malvinas. Ese es casi como un arco que vos tomás, digamos, en tu literatura, ¿no? ¿Te parece que hay un punto de contacto entre esas dos cosas muy fuerte o no? Lo que yo creo es que en Malvinas, y lo que a mí me interesa, una de las cosas que me ha interesado al abordar en Malvinas en la ficción o en los ensayos, es que en gran medida, si lo pensamos en los términos de un relato que ha tenido sus escenas de fundación y sus periódicas reactualizaciones para que siga funcionando, yo creo que con Malvinas en gran medida colapsa. Colapsa, lo que no quiere decir que caiga ni mucho menos, pero es un momento, una especie de cortocircuito general de varios de los aspectos fundantes de la mitología de la identidad nacional. Y como a mí me interesa mucho contrarrestar esos mitos, interrogarlos, desestabilizarlos, cuestionarlos. Malvinas es un momento muy dramático, por supuesto, y muy trágico, por supuesto, y al mismo tiempo tiene el interés de que toda una dimensión de épica y de fervor patriótico entra en crisis fuertemente ahí. Y no digamos, por las características que la guerra de Malvinas tuvo, comentado en algunos casos, pero las características que la guerra de Malvinas tuvo, que no tienen que ver con la derrota, no tiene que ver con la derrota. No es que ahí no hay épica porque la guerra se perdió, o que cierta configuración de mitologías de lo patriótico colapsan porque la guerra se perdió, porque puede haber patriotismo en la derrota, y puede haber épica en la derrota, y puede haber heroísmo en la derrota. El problema de Malvinas es que haber ganado esa guerra habría sido una desgracia.
habría sido una desgracia. El problema que plantea Malvinas para esta mitología de la identidad no es que la guerra se pierda, es que la guerra convenía perderla. Entonces, ¿cómo abordás narrativamente, ideológicamente, afectivamente, cómo abordás una guerra que era mejor perder que ganar y que a la vez costó vidas? Entonces me parece que a eso le llamo colapso. Me parece que hay un tipo de formulación de la argentinidad que por esto que estamos diciendo ahí colapsa fuertemente. Vos escribiste un libro, un ensayo que se llama El país de la guerra, y para vos la guerra atraviesa esa constitución, ¿no? Identitaria nacional. ¿De qué modo? ¿Y cómo se ve también eso, ¿no?, en la literatura? Porque la literatura argentina, incluso después de Malvinas y durante Malvinas, los pichiciegos, ¿no?, trata mucho de eso también. Absolutamente. Y digamos, yo diría, parte del colapso que supone Malvinas, y por eso es para mí tan interesante, y lo ha sido para la literatura, hay muchísima literatura sobre la guerra de Malvinas, la mayor parte de la cual no participa del paradigma del patriotismo, al revés. La mayor parte de la literatura que se ha escrito a propósito de la guerra de Malvinas, y lo que a mi criterio la vuelve más interesante, es que es corrosiva, es paródica, es desestabilizadora, no participa de la fe en la argentinidad, empezando por Los pichiciegos de Fouil, que es totalmente ácida y totalmente corrosiva y antiépica al respecto. La guerra colapsa también ahí, colapsa también la guerra. Sí, lo que yo abordé en ese libro, que se llama justamente por eso El país de la guerra, es el lugar que la guerra ocupa en la configuración de la identidad nacional, es un lugar fundante. Mucho más que en otros países, digamos, todos nuestros países, digo nuestros, en este caso nosotros de nuestros, es América, ni siquiera Hispanoamérica, América. Son países, estados nacionales que se constituyen en la ruptura con un centro colonial, Inglaterra o España. Por lo tanto, siempre hay guerra de por medio. Estas naciones, nuestras naciones, nacen en guerras anticoloniales. Volviendo a la cuestión, la identidad nacional no emana digamos, directamente de los acontecimientos, sino de una mediación narrativa que organiza y da sentido a todo eso que pasó. Y construye sus mitos de origen, y construye su imaginario de destino, etc. La guerra ocupa un lugar especialmente central en el caso argentino, por encima del lugar que puede llegar a ocupar en otras naciones que también tuvieron guerras de independencia, en otras naciones que también se fundaron en una ruptura con un centro colonial y por lo tanto con una guerra de por medio. En la formulación de la identidad nacional argentina, la guerra queda muy en primer plano, y queda muy en primer plano como mito de origen de la identidad nacional, mito de origen de la identidad nacional. Para mí un indicio muy fuerte al respecto, entre muchísimos factores que van en esta dirección, es el hecho de tener a un militar como padre de la patria. Digamos, ahí hay como varias capas, ¿no? Primero es el hecho mismo de tener un padre de la patria, que quienes hemos tenido escolaridad en la Argentina es un aspecto que tenemos totalmente naturalizado, porque desde que tenemos memoria hay patria, y desde que teníamos, no sé, 5 o 6 años hay padre de la patria. No toda patria tiene padre de la patria. La figura del padre de la patria que tenemos naturalizada como si no pudiese haber patria. Sin padre no. Muchísimas otras patrias, no más endebles ni con menos fervor de adhesión eventualmente. Francia no tiene padre de la patria. Brasil, bueno, ahí lo tienen. No tienen. Ustedes me dirán, bueno, ahí ven lo que les pasa, pero no es por eso. No es por eso. En el caso argentino hay padre de la patria, y el padre de la patria es una figura de guerra. Para llevarlo rápidamente al terreno de la literatura, vos decís, ese padre de la patria no escribe. Claro, porque en otros casos, supongamos en Estados Unidos, que también tiene padres de la patria, no tiene uno, tiene varios, ¿no? Se llama Founding Fathers, es un panteón de padres de la patria. La figura de la guerra es Washington, pero Washington no es solo una figura de guerra, fue también el primer presidente constitucional del país. Y ahí está Jefferson, están, digamos, figuras ligadas a la elaboración de las leyes, lo que para nosotros sería Alberdi. Alberdi es una figura destacada, tiene calle, tiene barrios, el barrio Alberdi en Córdoba, tiene, y al mismo tiempo no es el padre de la patria. El padre de la patria es San Martín. Y en un escalafón más o menos parejo, aquí en Jujuy se nota eso especialmente, Manuel Belgrano.
que me parece que se completan y se complementan, son los dos héroes sobre los que Bartolomé Mitre elige escribir. En un momento, una instancia fundacional de este relato de la identidad argentina, posterior al de la generación del 37. Llamativamente, las dos grandes historias que escribe Bartolomé Mitre son la historia de Belgrano y la historia de San Martín, los dos padres de la patria. Y en el caso de Belgrano, en un movimiento que ustedes conocen mejor que yo, que es alguien de formación civil, se desplaza hacia la figuración del heroísmo militar, bajo el formato además del sacrificio. Pero es muy claro, las estatuas de celebración de Belgrano celebran la figura militar, todas. Todas, buena parte. Pues, tío, por ahí sale uno y dice, yo sé de uno que no. Bueno, puede haber uno que no. Exaltan la figura militar. De hecho, tenemos mucho más presente a Belgrano como figura que está al frente de las tropas que como integrante de la primera Junta de Gobierno, que fue de por sí un acto cívico y podría haber fundado un heroísmo cívico. Si Juan Bautista Alberdi fuese el padre de la patria, hubiese sido el padre de la patria, podría haber sido, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una patria fundada por el hacedor de las leyes. La patria nace en las leyes. El padre de la patria es el que inspiró las leyes. Mariano Moreno, la patria nace en una revolución de inspiración jacobina. Entonces el revolucionario de inspiración jacobina es el padre de la patria, periodista. La patria nace en la agitación del heroísmo cívico de un periodista jacobino, padre de la patria. Entonces serían otras figuraciones de identidad, una patria cuya narración funda su origen en el hacedor de las leyes, o en el revolucionario jacobino, o en el agitador de prensa. No, lo funda en la figura de guerra. La patria nace en los campos de batalla. Dicotomía entre el tipo de acción y el tipo de letras. Que se va a arrastrar, porque claro, vos decías, y es así con San Martín además, que es una figura particularmente marcada por la pura acción de guerra. Por la pura acción de guerra. No hay una elaboración, digamos, ideológica considerable en San Martín. No hay intervención política considerable en San Martín. En términos de los relatos de su exaltación y de su consagración como padre de la patria. Su consagración como padre de la patria le debe mucho menos a sus intervenciones y sus acciones políticas, que las tuvo, que al sacrificio de haber renunciado a esa intervención. Pero es un caso muy particular. En general, la figura de padre de la patria, Bolívar, digamos, O'Higgins, son héroes de una patria cuya organización política han contribuido a formar. Han participado de la organización política de la patria a la que están fundando. Entonces, esos héroes tienen un carácter al menos doble o dual. Son héroes de guerra, son héroes de la acción política. En el caso argentino, en el caso de la figura concreta de San Martín, que hace la guerra y después se retira, cosa que por supuesto el relato consagratorio convierte en virtud, el relato consagratorio todo lo convierte en virtud, pero el resultado de esa narración y de la identidad que funda es una patria fundada en guerra, en la guerra, en un hombre que es prácticamente solo una figura de la guerra. En algún momento vos tomás una cita de Macedonio Fernández que dice que debería narrarse lo que no sucedió, ¿no? ¿Qué cosas te parece de esas que no sucedieron deberían narrarse o debería narrar la literatura de algún modo? Quizás ya lo hizo. Lo hace. Pero la frase de Macedonio sí es muy, muy genial. También lo que no pasó debe narrarse. Que en un punto no diría es la definición de la ficción. Ficción es eso, es narrar lo que no pasó. Y en ese punto, claro, buena parte de la literatura argentina respondería a esa premisa. Y al mismo tiempo es interesante el efecto de la narración de lo que no pasó. El Martín Fierro, que ya lo mencionamos. Hay algo que dijo en algún momento Borges a propósito de Don Quijote de la Mancha y de Cervantes. Dijo, Don Quijote ha llegado a ser en algún sentido más real que Cervantes. Nos resulta más real que Cervantes. Y Martín Fierro nos resulta más real que José Hernández, creo yo. Pensamos en Martín Fierro como si hubiese existido.
A diferencia de otras figuras de gauchos que existieron, Juan Moreira existió. Eduardo Gutiérrez escribe su novela a partir de un tipo que realmente existió, el Lobo, Juan Moreira. Y después, años después, Ricardo Guiraldes escribe Don Segundo Sombra sobre la base de una figura que realmente existió. Segundo Ramírez existió. Y en un acontecimiento insólito de la historia de la literatura, cuando Guiraldes muere, su personaje va al entierro. Don Segundo estaba en el entierro de, diríamos, su autor, pero porque existió realmente. Martín Fierro no existió. Y ha cobrado una entidad que nos lo figuramos como si hubiese existido. Y funciona, y nada de eso pasó, no pasó. Lo de Cruz no pasó, nada de eso pasó, no pasó. Y a la vez, eso que no pasó fue narrado. Y fue narrado con una potencia y de una manera tan extraordinaria que funda una memoria. Volviendo a la identidad, una identidad colectiva, una identidad nacional, funciona en gran medida sobre la base de que se funda una memoria que asumimos como propia, que funciona como si fuese propia y en rigor no es propia. ¿Dónde estaba tu familia cuando fue la Revolución de Mayo? ¿Dónde estaba la mía probablemente? En algún lugar perdidísimo, no sabía ni que la Argentina existía. Y al mismo tiempo, el 25 de mayo de 1810, para vos, para mí, es una interpelación personal, interpela nuestra memoria. Esa confección, esa configuración de una memoria que vamos a asumir como propia, no porque el nosotros exista, para que el nosotros exista. Con la memoria en común, el nosotros es un resultado de esa memoria en común. No es que porque el nosotros existe nos acordamos de lo mismo. Se construye una memoria, se la vuelve común para producir un nosotros que se reconoce en ese pasado. En ese pasado ya está Martín Fierro también, que no existió. Un poco por lo que decía Macedonio, porque alguien contó lo que no pasó. Vos trabajás bastante sobre esa memoria que de algún modo nos condiciona bastante, ¿no? En el comportamiento, en el discurso, pero trabajás también mucho sobre una memoria más reciente, ¿no? Que es la de la dictadura, ¿no? Y sobre las consecuencias, con las secuelas que podría tener eso. Pienso en 2 veces junio, Ciencias Morales, Cuentas Pendientes, ¿no? Todas de algún modo o están ahí o remiten ahí de alguna manera. ¿Cuáles son esas secuelas, ¿no? Que podemos nosotros en nuestra... Vamos a llevarlo directamente al plano de la cultura, ¿no? Para que no sea la vida cotidiana, aunque la cultura sea de la vida cotidiana, ¿no? ¿Dónde se impregna eso? A mí esa memoria me interesa, como interesa a muchos, porque es una memoria todavía en disputa. Porque la identidad nacional, cuando se articula, procura justamente ese grado de fijación que uno trata de sacarle, ¿no? Como yo decía, la identidad con mayúscula parece tener una fijeza y lo que uno quiere es desestabilizar. Las memorias después se construyen con la estabilidad de lo que parece haber existido o estado ahí desde siempre, cuando en verdad no es así. La centralidad de San Martín es muy posterior a San Martín, muy posterior a San Martín. Que es una de las razones que explican que murió en 1850, el 17 de agosto de 1850, y sus restos no fueron repatriados hasta mayo de 1880, 30 años después. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿El padre de la patria muere en Francia y no es repatriado? Es que no era el padre de la patria. No era el padre de la patria. Lo que pasa es que hay un efecto... A ver, igual no me voy de la dictadura, increíblemente voy a llegar. El efecto es que eso que se constituye en un momento determinado, hay como un efecto de retroactividad. Una vez que se constituye, parece haber existido desde siempre. Como Borges cuando escribe el poema Fundación Mitológica de Buenos Aires, ¿no? Dice, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. Captó a la perfección, primero que usa mitológica, o sea, no dice fundación histórica. El efecto de la mitología es eso, que es que algo que se constituye en un momento determinado, después parece haber existido desde siempre. Por eso es un mito de origen. La configuración de San Martín como padre de la patria hace que, incluso de niño, ya estaba destinado a hacerlo. Se inventa un futuro para ese pasado, con un efecto de retroactividad que en realidad es, otra vez, es un efecto de una narración, de un relato, una simbología. No existía, si ni estaba, en el caso de Belgrano. Aquí nomás está la segunda bandera argentina, que no era exactamente una bandera argentina, que tuvo que crear porque fue sancionado por crear la primera. ¿Cómo va a ser sancionado el héroe nacional?
Y sancionado no por una macana que se mandó un día, no, por el hecho mismo que lo glorifica, por el hecho mismo que constituye la base de su gloria. Es sancionado porque en ese momento eso no funcionaba así, esa memoria se construyó retrospectivamente. Y entre los acontecimientos y la consolidación, al menos relativa, de un tipo de configuración de imaginario y de memoria nacional, lo que hubo fue una memoria en disputa. Una memoria en disputa entre versiones, visiones, alternativas, contradictorias, y esa disputa en un momento vuelve, una de esas versiones, una de esas posiciones se vuelve hegemónica y consigue estabilizar y establecer un relato. El de la dictadura militar está en disputa todavía. Estamos relativamente cerca todavía, algunos aspectos se asentaron, otros están todavía en disputa o, digamos, se puede considerar como desde el 83 hasta acá se ha considerado qué tipo de ciclos de construcción de esa memoria se fueron produciendo en cada etapa. A mí, en la literatura, en 2 veces junio, en Ciencias Morales me interesó abordar aspectos que me parecía que podían estar quedando relegados o que yo consideraba no tan interrogados o que me interesó interrogar, porque evidentemente eran zonas por ahí menos, me parece, escrutadas en las formulaciones y discursos sociales que uno iba percibiendo. En relación a una pregunta, yo diría, si tuviese que ponerlo, resumirlo, es ¿cómo pudo pasar lo que pasó? ¿Cómo pudo pasar lo que pasó? Yo diría que es una pregunta que quizás yo podría decir, bueno, por ahí preside 2 veces junio. Si una pregunta puede presidir un texto, yo diría es esa, en esta memoria en disputa. ¿Cómo pudo pasar lo que pasó? En relación a no sabíamos nada, ¿no? El saber, el no saber, quién fue víctima de qué, digamos, todo eso bastante lábil y en disputa. Yo creo que en disputa hasta el día de hoy. ¿Y la literatura qué lugar tiene en esa disputa? En el sentido de, ¿no? Vos decís, hay una disputa, finalmente alguien vence, ¿no? O alguien, mejor dicho, hay un discurso, ¿no? Que es vencedor, sí, en eso, que se convierte en hegemónico. Sí, eso todavía no lo vemos porque estamos relativamente cerca, creo yo. Incluso después las hegemonías no son definitivas, por eso son hegemonías, digamos, como formas de estabilización relativa. La de San Martín es poderosísima, pero hay otras que van, vienen, suben, bajan, depende. Cuando uno, por ejemplo, la figura de Bernardino Rivadavia, en Bahía Blanca, en la plaza central de Bahía Blanca, la estatua principal es de Rivadavia. Y en Buenos Aires, la avenida, a mí me parecen señales. La avenida Rivadavia, que es tan larga, los cuadernos Rivadavia. Rivadavia era una figura muchísimo más presente en el panteón de héroes nacionales de lo que es hoy en día, lo cual indica que hay hegemonías, estabilizaciones de relatos, pero después eso hay justamente como la identidad no existe, hay un proceso dinámico donde ciertas posiciones o ciertas versiones pueden predominar o pueden retroceder según los momentos, por no ir al caso mayúsculo de la figura de Sarmiento o la figura de Rosas, discutidas y posicionadas alternativamente de un modo o de otro según un tipo de disputa que también existe. El que parece estar por fuera y a salvo de todo es San Martín. En cuanto a la memoria más reciente y en cuanto a la literatura, uno oscila ahí. Yo me dedico a la literatura, soy profesor de literatura y participo al mismo tiempo de una convicción vehemente y por momentos una apuesta literaria rayana en la euforia, combinada con ciclos de depresión y mortificación también insondables, porque si yo interrogo, bueno, no, lo hago porque trabajo de eso, porque soy crítico literario. Cuando uno interroga la literatura, la lee, la analiza, la escruta, la piensa, la discute, las representaciones, las figuraciones, la puesta en circulación de discursos por parte de la literatura para interrogar pasados, mitologías, identidades, memorias en proceso, memorias estabilizadas a desestabilizar, versiones, posiciones, miradas y lugares de enunciación para la dictadura militar. La literatura tiene un campo, digamos, de riqueza, de productividad, de complejidad y de interés para interrogar estas cuestiones, para mí, infinito. Al mismo tiempo, ¿qué grado de eficacia social le podemos asignar
si existe un universo aproximado de 2.000 personas en la literatura argentina. No 2.000 escritores, 2.000 personas, lectores, que son escritores también siempre. Casi no hay lectores para la literatura. Son escritores que a veces leen, y a veces tampoco leen los escritores. Digamos, es un puñado relativamente reducido, sobre todo cuando no pasa por una instrumentación de escolaridad. Si hay una instrumentación de escolaridad, uno ahí ya le reconoce otro tipo de proyección. Caso contrario, por eso yo decía que me suscita al mismo tiempo euforia y depresión, porque yo veo los textos, leo los textos, analizo los textos, pienso en esos textos, y hay ahí una riqueza de significación, de procesamiento, de configuración, de representación enorme. Y al mismo tiempo la lectura social efectiva, el impacto concreto y efectivo sobre el campo social, pensándolo desde el punto de vista de quienes leen esos textos, es muy, 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 muy minoritario. Yo pongo un ejemplo que me pareció desesperante, y de hecho las cifras después, por algo no me las acuerdo bien. Hace unos años, Telefe dio de baja a una novela que no medía nada. No medía nada, la sacaron, la volaron de la grilla, la sacaron, no sé cuántos capítulos, esa novela nunca se terminó de pasar, no importa, digamos, la volaron pero no la veía nadie. Vos vas a saber probablemente las medidas de rating. Nadie era 1,5 puntos. Creo que son 100.000 personas, pero creo que depende, no tengo idea. 100.000 un punto. Serían 150.000 personas. Ni los bestsellers mayúsculos de la literatura argentina hoy manejan esas cifras. Hablen con cualquier editor de literatura argentina y díganle 150.000, pero se desmaya al instante. Si estamos hablando de 1.500, más o menos. Después algunos despegan les va mejor, poco más, poco menos, pero una media, 1.500. Un editor que publica un libro de literatura argentina contemporánea y se vende en 1.500 es como una cifra, digamos, no se emociona, tampoco le llama fracaso, es lo que hay, 1.500. Telefe le llamó nadie a 150.000. Claro. Sí, igual pongamos en cuestión lo de 150.000 porque me acabo de acordar que alguna vez alguien me explicó que era un concepto relativo. Así que, pero igual, es mucha gente. Bajemos 10 veces, 15.000. 10 veces estamos bajando. Igual estamos lejos con la literatura. Díganle a un editor, 15.000. ¿Cuántos libros venden 15.000 ejemplares de literatura argentina hoy? ¿Cuántos? Entonces, ¿existe alguno? Existen uno o dos, que al mismo tiempo tienen 15.000 lectores hoy, y eso no asegura su perduración en términos de que esos sean los textos donde realmente se apoya una configuración de identidad, de memoria, porque suelen ser textos más simples, más accesibles, de menos complejidad. Entonces, al mismo tiempo, digamos, todos estos aspectos y esta riqueza que decíamos no necesariamente se da ahí. Pero digo, me parece, perdone, gol de Gremio. Perdone, pero estoy con varios asuntos a la vez. Y ahora voy a hacer un viraje al optimismo, ahora todo me va a parecer bien, la literatura triunfa. Decía, o sea, la desproporción es tan grande que podemos bajarle 10 veces a la cifra. Porque y al mismo tiempo podríamos decir, sí, podríamos hacer los nombres, tal y tal, o qué sé yo no me quejo, a mí me va bien. 15.000, sí, yo tengo, 2 veces junio, ponele. Pero 2 veces junio salió en 2002, pasaron 16 años. Y entró en el sistema escolar. Pero digamos, si no, el grado de incidencia social de la literatura, insisto, si uno lo interroga en los textos, si uno interroga el grado de incidencia social en los textos, la potencia es mayúscula. Porque, como decimos, ¿no? Corroe, cuestiona, desestabiliza, interroga, o al revés, funda, estabiliza, consolida. Pero si lo queremos pensar como impacto social efectivo, ¿pero qué impacto va a tener con 1.500 lectores por libro? Telefe le llamó nadie a 10 veces eso, es menos que nadie.
De algún modo siento que nos metemos un poco ya casi como en el terreno, ¿no?, de cierta disputa entre la cultura de masas, ¿no?, y una cultura más de élite a la que pertenece algo de la literatura también, pero quiero llegar ahí haciendo un camino un poco más desviado, porque antes mencionaste ciencias morales, y para aprovechar que estamos en una sala Inca y que esto lo organiza también la NOA, vincularlo con el cine, ¿no?, porque Ciencias Morales se llevó al cine de la mano de Diego Lerman, ¿no?, con La mirada invisible. Bueno, está el clásico debate acerca de las adaptaciones, ¿no?, de novelas o de literatura al cine, pero me interesa más bien cómo ves vos esa relación entre literatura y cine, más allá de las adaptaciones. Yo tengo la impresión de que hay, de modo generalizado, una idea de que el cine le debe más a la literatura que a la inversa. No creo. Sobre el cine se podrían interrogar y plantear las mismas cuestiones. Porque a priori podríamos decir, ¿de qué lado lo pondrías al cine? ¿Alta cultura o cultura de masa? Bueno, yo lo pondría, en realidad pasa lo mismo que con la literatura. O sea, hay una parte que es cultura de masas, efectivamente, la de mayor circulación, y hay una parte que quizás es incluso un poco más elitista que la literatura, ¿no? Por eso, y en condiciones mucho más cruentas, en el sentido que los libros pueden perdurar o persistir en las librerías no mucho tiempo, porque cada vez más duran menos, no sé si van a librerías, los libros, las librerías cada vez duran menos, y aún así no se llega al régimen de crueldad de los estrenos cinematográficos. Hay películas, a veces a mí me agarra una semana complicada, que hay un parcial, tengo que corregir una cosa, tengo que presentar, o y no voy al cine esa semana, y la película que quería ver ya no está. Ya no está. Porque si no da una media de espectadores en la primera semana, la sacan, no queda ni esa esperanza del libro que uno dice, bueno, está perdido en un estante allá abajo, en la librería, lo pusieron abajo y adelante le pusieron una maceta y a la maceta le pusieron un no sé qué, pero si alguien va y corre no sé qué y mueve la maceta, el libro está. Es muy desesperante en ese sentido y lo del cine es muy complicado también, pero sí, a priori uno diría, hay más, daría la impresión de ser como vos decís, en cuanto a que yo creo que en todo caso lo que pasa es que el cine muestra más las huellas. Dice basado en, retoma, mientras que lo que los escritores usan del cine, que no necesariamente es tomar una película, no está hecho. Habría que novelizar una película en vez de filmar una novela. Novelizar. Hay directores que son grandes escritores. Claro, eso seguro, pero habría que ver, pero no. Alguien estrena su película y después hay casos, pero son muy esporádicos. Alguien que hace una novela y en realidad los que hacen la novela a partir de una película es para aprovechar un éxito comercial y sacar tajada de eso, como los que se pegan atrás de las ambulancias para ir pasando, ¿viste? Que fingiendo ser los parientes del que va dentro de la ambulancia, se pegan para ir. La imagen de la literatura como ambulancia no está tan mal. Por no decir el muerto que va adentro. Si no es el muerto que va adentro, que digamos, se le pegan a una película que funcionó bien para que algún espectador, digamos, y hay que ver cómo traspasa eso. Generalmente es lo contrario y a lo sumo el cine después rebota sobre el libro que preexistía. Stephen King podría ser un caso, ¿no? Donde un director toma una novela de Stephen King y tiene un capital cultural previo de alguien que dice, esta película es sobre una novela de Stephen King y el cine gana con esa referencia. Si no, lo que pasa es lo que yo creo que por ahí no siempre se explicita y no tiene huellas como la película que dice basada en tal novela, que es lo que Espérenme un segundo. Ya, primer tiempo, 1-0. Lo que... Suponete, me tomo a mí como referencia porque vine. Gran parte de las descripciones que uno hace en una novela, o que yo hago en una novela, están sacadas del cine. Ciencias Morales, el ejemplo que vos pusiste me resulta adecuado. Ciencias Morales se adoptó cinematográficamente. Diego Lerman filmó La mirada invisible basado en Ciencias Morales. Todo lo que yo escribí, todas las escenas, que son muchas, en esa novela del baño, yo no las podría haber escrito si no hubiese visto toneladas de cine. No podría decir de qué película, quizás no viene de una película,
Pero hay ángulos de mirada, ángulos, que uno aprendió en el cine. Yo conozco las puertas vaivén, yo conozco puertas vaivén. Yo fui al colegio lo que aparece en la novela y las puertas son vaivén, así que yo sé cómo son las puertas vaivén. Y al mismo tiempo, si vos me dijeras de dónde, cómo, a partir de qué trabajé yo en la novela, el juego del vaivén y del ver y no ver, del cine. Del cine, porque cuando yo iba al colegio y las puertas vaivén, yo no trabajaba la mirada, pues si no estabas espiando el baño, te sancionaban si hacías eso. El juego con el ver, no ver, de la puerta vaivén, ¿de dónde sale? Del cine. Del cine. Cosas que uno aprendió. Cuando hay una escena así y hay una lámpara colgada en el medio, a media altura, y alguien empuja, ¿no? Y se hace ese efecto. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se ve preso? En la literatura uno muchas veces puede trabajar con eso, con efectos de ver y no ver. Uno también trabaja con planos, uno también decide poner lo que después uno aprendió que inventó Hitchcock, que lo más importante ocurre en el segundo plano y no en el primero. Y uno hace eso. Y hay formas del detallismo, lo que sabemos al mismo tiempo, hay cosas que el ojo aprendió a ver con el primer plano del aumento de la cámara. Hay descripciones que uno hace de mucha minuciosidad que no corresponden a ninguna huella de memoria de la mirada personal. Uno ahí lo que está recuperando es una percepción adiestrada en el cine. Hay un tipo de detallismo. Me acuerdo que en algún momento yo me di cuenta que estaba describiendo manos sobre la base de Bresson. Yo dije, claro, esto me viene de ahí, de Pickpocket, me viene de ahí. Yo nunca, ¿a quién le voy a mirar la mano así? Y digamos, hay una mirada que hay formas de la literatura que están entrenadas por la mirada y esa mirada se ha entrenado en el cine. Claro, uno no va a poner esta descripción, está basada en Pickpocket, pero al mismo tiempo viene de ahí y de cantidad de cosas que uno ha visto. Estoy muy seguro. Bueno, ustedes viven en un lugar montañoso, pero para un porteño cualquier panorámica no es un piso 20, es el cine. Cuando uno construye una mirada panorámica y un camino, y uno describe el auto que se aleja y el polvo que se levanta, si uno está trabajando con alguna memoria visual para narrar eso así, esa memoria viene del cine. Estamos todo el tiempo usando cine. Me da la sensación de que en el cine hay una suerte de disputa interna entre lo popular, ¿no?, y lo culto, ¿no? Hay un cine elitista, de culto, restringido, ¿no? Y hay un gran cine, el de mayor circulación de masas, ¿no?, podría decirse. La literatura tiene ganado como un lugar de prestigio como anterior, ¿no? Viene como, es un capital que trae, ¿no? Y vos trabajaste bastante, ¿no?, en Ojos Brujos, en Segundos Afuera, la disputa entre lo popular y lo masivo. ¿Qué pasa con eso? Yo con respecto a lo popular y lo masivo, perdón, sí, lo popular sí, y lo elitista, la cultura de masas y la... Sí, la literatura efectivamente es... La literatura, el juego se da en una escala mucho más chica que la del cine, o sea, el piso y el techo son más bajos que los del cine, pero también hay una literatura de prestigio, así llamada de prestigio, y una literatura comercial o del bestsellerismo. Me han contado que los editores tienen un vocabulario semisecreto para marcarse entre ellos la diferencia. A una le llaman literatura, para avisarse de cuándo están hablando de una cosa y cuándo están hablando de la otra. Entonces pasan, publicar algo y dicen, ojo, esto es literatura, o le llaman literatura de verdad, sigilosamente, pero bueno, eso se filtró. Hay algo así como literatura o literatura de verdad, que es muy, muy restringida, y una literatura que no tiene el alcance exactamente de la cultura de masa, pero es más comercial, puede dar hasta alguna pequeña fama. Y hoy me estaba fijando, en una librería, está pegada al hotel, una novela de Silvina Bullrich, que no es de las más conocidas, salió en el año 73 con una tirada inicial de 30.000 ejemplares. En mayo del 74 ya iba por la quinta edición. Las siguientes ya no eran de 30.000, eran de 3.000, 4.000, pero iba por la quinta edición en menos de un año con una tirada inicial de 30.000 ejemplares. La significación literaria de Silvina Bullrich hoy es cercana a cero, cercana, pero en aquel momento era
no es exactamente masivo, pero digamos, la literatura también tiene su versión de prestigio y su versión comercial, con guarismos distintos. Yo ya me fatigué del prestigio de la literatura y desde hace un tiempo estoy trabajando en contra de eso, del prestigio de la literatura y del prestigio de los escritores, que me parece que es un tipo de formulación social totalmente hueca, como si uno dijera, bueno, no la admiren tanto y léanla un poco. En Borges, la figura de Borges me parece que concentró, ahora no tanto, pero en su momento concentró ese fenómeno con particular intensidad. La admiración por Borges era inmensa. Años 70, cuando yo era chico. Borges, vos decías, salvo aquellos que no eran pocos, pero que sostenían una animadversión política, entonces le caían por razones políticas, por extranjerizante o elitista o lo que fuera, pero después, o sea, Borges, digamos, loas, admiración, veneración, caer de rodillas, y después decías, y el volumen real de lectura de Borges estaba infinitamente por debajo del caudal de admiraciones y de veneraciones. Entonces uno decía, bueno, no lo veneren tanto, o no lo veneren nada, léanlo, si lo admiran, léanlo. ¿Qué pasa con este tipo de admiración? Que en lugar de promover la lectura, la disuadía. En la misma admiración, en la misma veneración, al endiosar, Borges endiosado era tan extraordinario, tan elevado, tan fabuloso, que los mismos que lo admiraban consideraban que no estaban listos para leerlo. Ante la duda, no lo leían. Porque además daba la impresión de que con menos de un doctorado en filosofía y 6 o 7 cursos en inglés antiguo, con menos que eso no estabas preparado para leerlo. Y el nivel de complejidad de Borges es muy alto, el nivel de exigencia es muy alto, pero la manera de adquirir la competencia lectora para eso es leerlo, no leerlo. Entonces, a mí me parece que hay algo de ese prestigio que termina produciendo distancia con respecto a la literatura. De ese prestigio también diría, ¿no? Participa la construcción de una literatura del centro, ¿no? Hegemónica, y otra que sería periférica y que está en los bordes. Sí, digamos, siempre hay una dinámica, siempre no, pero digamos, en las culturas hay dinámicas, hay directores centrales, en el cine pasa lo mismo. Puede ser una hegemonía estética, ideológica o una combinación seguramente de las dos cosas. Yo diría del centro geográfico hablaría incluso. En términos geográficos ella es más, porque el canon de la literatura argentina está básicamente dominado por escritores del interior del país. Los porteños, Buenos Aires tiene a Borges, que bueno, ya usted me va a tiene a Borges, sí, está Borges. Yo soy por nombrar dos grandes escritores, claro. Imagínate, hemos caído. Esto no es un pozo de aire, es un abismo de aire. Después, en el post-Borges, y hablemos de los autores canónicos de la literatura argentina, no que estamos revolviendo fondos de olla, Manuel Puig, Juan José Saer, Rodolfo Walsh, Osvaldo Soriano, Fogel, Héctor Tizón, Tomás Eloy Martínez, ninguno es porteño. César Aira, ninguno es porteño. Walsh nació en Río Negro, Puig, provincia de Buenos Aires, Coronel Villegas, Saer en Santa Fe, Antonio Di Benedetto, Mendoza, Tizón, de acá. Ahí tenemos un buen vínculo con el cine de nuevo, con Di Benedetto y Sama, ¿no? Claro, claro. Son escritores del interior, son escritores del interior del país. Yo no veo ese relegamiento, yo no veo esa postergación. Fogel era de Quilmes. No sé, nómbrenme grandes que consideren escritores canónicos. Estoy nombrando canónicos, incluso en versiones por ahí alternativas. Osvaldo Soriano era de Mar del Plata, no era de la ciudad de Buenos Aires. Soriano de Mar del Plata, por cantidad, ahora se me van de la memoria. Haroldo Conti era de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. No son porteños. Y estoy nombrando escritores centrales de la literatura argentina del post-Borges. No son porteños, hay muy pocos porteños. Muchísimas gracias a vos, Martín, por venirte hasta acá.